Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. Para cerrar este año, en Los Corresponsales hemos preparado una serie de momentos que consideramos clave ocurridos en los pasados meses y que dieron sentido a este programa que intenta observar a México en su proyección sobre el extranjero y hacia el extranjero. De estos momentos hay cosas que recordar y hay claves también para comprender lo que sigue en este 2016. Les envío un abrazo, un saludo, los mejores deseos y estos mejores momentos de Los Corresponsales. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Yo creo que su punto fundamental es difundir la marca de Donald Trump. Yo no lo veo como un candidato serio. Yo creo que él no tiene plataforma, él no tiene una política coherente y la gente que va apoyándolo, la gente que dice que va a votar por él, no es gente muy seria. Bueno, es gente racista, es gente ignorante, principalmente son hombres blancos, son de la clase trabajadora, que han visto sus ingresos bajar durante algunos 25 años y se sienten frustrados, se sienten impotentes, son muy racistas y cuando Trump habla mal de los mexicanos y a otros extranjeros les llama la atención. They're illegal immigrants. They came over illegally. 300,000 births this year, illegals in our country. That means we picked up 300,000 people that are going to get Social Security. You have people on the border, and in one day they walk over, have a baby, and now all of a sudden we're supposed to pay the baby. So in any event, the parents have to leave. If the parents leave, unless they're very bad people, they're going to take their baby. Yo me acuerdo de joven y adolescente que pasaba a Juárez y regresaba y decía American, American, sin tener que presentar mi pasaporte o algún comprobante. Hay lugares, por ejemplo, cerca de Presidio, Texas, donde los niños de México cruzaban fácilmente a Texas, a esperar el autobús e ir a la escuela. Y lo que de veras cambió la dinámica es en los ataques de 2001, o sea, septiembre 11 de 2001. Allí de veras se siente el frío. Empiezan a ver que cuando hablan de endurecer la frontera, los puntos suben, o sea, las encuestas suben, etcétera. O sea, es popular. Durante muchísimas décadas siempre se habló de los árabes en Occidente como un pueblo destinado a vivir bajo dictaduras, ¿no? Presidentes, reyes, emires, sultanes, lo que sea. Pero era como si no fueran capaces de tomar sus vidas en sus manos. Ellos mismos se pensaban así, era una cosa que se repetían. Pero en diciembre de 2010 los tunecinos se hartaron y se fueron a una insurrección civil, echaron al presidente Ben Ali, y siguieron los egipcios. Egipto siempre ha sido un faro adentro del mundo árabe. Y una vez que en la insurrección de la Plaza Tahrir echaron a Mubarak, cuando eso pasó, los árabes en general dijeron, si Mubarak cayó, ¿quién no puede caer? Se fueron los libios, se fueron los yemeníes y los sirios también quisieron hacerlo. Entonces ellos se fueron a las calles, salieron a manifestarse pacíficamente en un movimiento básicamente laico, querían libertades políticas, no era religioso. El gobierno reacciona enviando los tanques, asesinando personas, y esto eventualmente se convierte en una insurrección armada. Una insurrección armada que, como suele ocurrir con los movimientos armados, se va pudriendo.
Y van entrando otros intereses, empiezan a entrar manos extrañas, ¿no? Ajenas, en manos de las diferentes potencias regionales, y yo creo que se va a poner peor con el futuro, porque dejaron, como te decía, pudrirse esta guerra. No hemos visto ni el primer escalón de la montaña. Medio Oriente es algo muy difícil de comprender y muy difícil de tratar. Y casi cualquier ruta de acción que tú escojas va a producir efectos indeseados. Y lo que quiso hacer Occidente ante lo que estaba pasando en Siria fue mantenerse en el ámbito de la retórica y no actuar, no intervenir. El enemigo ahora ya no es el régimen de Al-Assad, ni es Irán. El enemigo ahora es Estado Islámico, ¿no? Que se financió originalmente con eso. El califato. Abu Bakr al-Baghdadi se llama el califa. Mes chers compatriotes, ce qui s'est produit hier à Paris et à Saint-Denis, près du Stade de France, c'est un acte de guerre. Et face à la guerre, le pays doit prendre les décisions appropriées. C'est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste, Daesh, une armée djihadiste contre la France, contre les valeurs que nous défendons partout dans le monde, contre ce que nous sommes, un pays libre. Este Estado Islámico que ataca París, del que estamos hablando, realmente es el Estado Islámico de los combatientes franceses y belgas, porque fueron identificados de los 7 atacantes de París, 5 jóvenes que todos provienen pues, de París o la mayoría de Bruselas, ¿no? Son células que se crean a través de estos 2 países y que realmente ellos tienen en mente atacar los propios territorios de los que provienen, y ahí a lo que tocamos finalmente es por qué estos jóvenes se involucran en esta guerra ajena, y de alguna forma el hecho de cometer atentados en sus territorios, en Francia o en otras zonas, porque también ha habido en Bélgica y en otros países, es una forma de devolver esta guerra al territorio de donde ellos han salido. ¿Y por qué han salido de ahí? Pues por una frustración, por problemas que pueden ser sociales, porque hablamos mucho de fanatismo religioso, pero vemos que la religión viene como un pretexto que se injerta sobre estos jóvenes frustrados de estas sociedades que no los han integrado. Hola. Buenos días. We're also seeing a Mexico that's creating new prosperity, trading with the world, becoming a manufacturing powerhouse from Tijuana to Monterrey to Guadalajara and across the Central Highlands. A global leader in automobiles and appliances and electronics, but also a center of high-tech innovation. Realmente aquí en México no hay riesgo de inversión. O sea, yo creo que ese es uno de los pilares, ¿no? Es la confianza, aunque suena a veces como un discurso, ¿no? Que el gobierno mexicano diga que es segura venir a invertir a México. Bueno, realmente es cierto, ¿eh? No hay riesgo de inversión. Todo el apoyo que le da el gobierno a las empresas que llegan y se establecen. Efectivamente, los costos de operación también. O sea, hay muchas ventajas venir a México a invertir. Ahora, eso no es la única ventaja, Marco. No, claro que no. La principal, yo creo que son los tratados comerciales. La valla de tratados comerciales que tiene México con distintos países. ¿Por qué? Porque esta industria exporta no nada más para Estados Unidos, sino es para varios puntos. Y la conectividad que tiene México. Los puertos, carreteras, aeropuertos, que permiten mover todos esos productos que están generando a distintas partes. Ahora China es el segundo socio comercial más importante para México, y claro que hay muchas oportunidades. Se firmó en 2012 y 2013 muchos acuerdos importantes, memorándum en sectores como energía, finanzas y también cultura, turismo, educación, porque hay amplias oportunidades para ambos países. Y también entró el Banco Industrial y Comercial de China, que es el banco número 1 en el mundo, y entró a México para apoyar, a financiar la relación bilateral. Debido a la distancia geográfica, cultural, sí hubo como muy pocos entendimientos entre ambos países, pero estos años se está fortaleciendo bastante, y más empresas, ahora hay más de 70 empresas chinas, están mirando hacia México y buscando oportunidades para comercio, para inversiones, y eso es muy importante.
Las relaciones de España con México son de una importancia capital. Estoy convencido, señor presidente, de que esta visita servirá para que 170 millones de mexicanos y españoles podamos comprobar nuevamente lo mucho que tenemos en común, la fuerza y la vitalidad de nuestras relaciones y el enorme potencial que hay delante de nosotros. ¡Que viva México! En los años 90 México entró en una crisis muy seria, una crisis económica, que le permitió a España aproximarse a México, hacer negocios en México, ayudar, incluso a rescatar partes de la economía mexicana que estaban muy lastimadas, compraron bancos que hoy son muy exitosos. Ahora estamos del otro lado de la moneda. España en crisis y los mexicanos salen de compras. Casi cada nombre de mexicano con posibilidades económicas grandes, empresa grande, está comprando transporte, está comprando servicios financieros, servicios digitales. Es una cosa muy impresionante. Constructoras todas. A ver. Bueno, es que España es un país de oportunidades. Hoy. España ha pasado una enorme crisis, sigue en ella. Aunque es el nuevo mundo. Aunque los datos, exacto, los datos financieros son todavía, bueno, pues están renqueando, ¿no? Pero España tiene ahora unos precios muy competitivos. La inversión en España es una inversión potencial de crecimiento evidente y además, tú comentabas antes México como puerta de entrada a Estados Unidos. España es la puerta de entrada a Europa, a mercados fabulosos como son el italiano, el francés o el del Reino Unido. Es la puerta de entrada, de hecho, a la Unión Europea y la puerta de entrada más segura que tiene México por las 2.000 relaciones que todos sabemos que tienen ambos países. ADO, por ejemplo, ingresa, compra una de las empresas de transporte foráneo más importantes en España y ahora ya está entrando a Portugal. Ese es el ejemplo a seguir para otras empresas mexicanas. Por supuesto, está entrando en sectores que son hardcore españoles como el de la construcción. Es decir, España es un país donde existe la posibilidad de hacer negocio y el capital mexicano, que en México es, en contra de lo que se piensa, es un inversor en el extranjero nato, no solamente recibe, sino que también lleva mucho dinero fuera, ha encontrado ahí una buena oportunidad para sacar buenos rendimientos a su capital. Es decir, no es solo una cuestión cultural, es una cuestión de dividendo. Entre México y Cuba existe una relación especial. Con el relanzamiento emprendido por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, los vínculos entre ambos países se renuevan y fortalecen. En México valoramos las nuevas oportunidades que están surgiendo en Cuba y queremos ser un aliado en este proceso de cambio y apertura. Sí, seguro que para Cuba sus lazos más importantes son con países de América Latina y México, siendo un viejo aliado, tiene un papel que jugar. Después, bueno, hay que ver. Venezuela tiene sus problemas y es una de las razones por la cual la gente piensa que Cuba está abriendo sus brazos a Estados Unidos y otros países porque están perdiendo un socio muy importante económicamente y político con Venezuela. Entonces, sí, hay un espacio para México entrar y tener un papel importante. México es un poco está totalmente entre Estados Unidos y América Latina. Es una puerta entre estos dos mundos, el norte y el sur. Según el gobierno mexicano, hay como 50 proyectos de inversión en Cuba. A ver después cuántos de estos van a materializarse, pero la fila es larga para el mundo. Son muchos países interesados eventualmente en participar. Sí, el presidente de Francia fue a Cuba en mayo, el italiano, la Unión Europea está abriendo también las relaciones, entonces... Es el momento Cuba, para parafrasear. Sí, es el momento Cuba y hay que tener cuidado de no quedarse al último en la fila. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Nos vemos próxima semana aquí en Los Corresponsales, Canal 13. Este espacio que nos permite ver a México en su relación con el resto del mundo.